capítulo 14, versículos 15 al 31. 15 al 31. Esta es palabra de vida eterna. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así amo. Levantaos, vamos de aquí. Amén. Oremos una vez más. Padre, rogamos por la iluminación de tu Espíritu Santo, para poder entender tu palabra y aplicarla a nuestra vida, Señor. Tu palabra que ha salido de tu boca no vuelva vacía, Señor, sino que produzca todo aquello para lo que la has enviado. Danos y pon en nosotros una mente atenta, un corazón dispuesto y abierto para recibir tu palabra y querer guardarla con todo nuestro corazón. Muéstranos una vez más tu gloria, quién tú eres, para el consuelo y la fortaleza de nuestros corazones. Lo pedimos por el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando alguien está próximo a morir, sus últimas palabras cobran un peso significativo. Es como un padre, imagina un padre que está a punto de partir y va a dar sus últimas instrucciones a sus hijos, su último consuelo, sus últimas palabras. ¿Cuánto atesoraríamos las últimas palabras de un ser amado? Las ataríamos a nuestro corazón. No la olvidaríamos, la última despedida. ¿Qué fue lo último
¿Qué me dijo? Imagina por un momento que pierdes un ser muy amado y te enteras de la noticia, muy triste, pero justo recibiste un audio, justo antes de que esa persona pasara de este mundo. ¿Cuánto valoraríamos ese audio? ¿Con cuánto temor no quisiéramos darle play? Porque fue lo último que nos dijo. Y una vez que lo escucharíamos, lo repetiríamos una y otra vez, solamente para escuchar la voz, solamente para escuchar qué fue lo que nos dijo. De la misma forma, este pasaje, y como hemos venido hablando, son las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. Es la noche que Él iba a ser entregado y luego iba a morir. Por lo tanto, sus palabras tienen un peso tremendo. Y cada versículo debe ser atesorado como una especie de joya en nuestro corazón. Pues son las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. Este pasaje lo he titulado La promesa del Consolador, que está dividido en 3 secciones muy marcadas. La obediencia, vamos a esperar que pase el circo, la obediencia hacia Jesús, la promesa de Jesús y la paz de Jesús. La obediencia a Jesús, la promesa de Jesús y la paz de Jesús. El Señor parte diciéndole como una especie de despedida, ¿no?, a sus discípulos: si me amáis, guardaréis mis palabras. Versículo 21 repite la misma idea. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará. El amor por Jesús produce obediencia. El amor por Cristo produce obediencia. La manera en cómo nosotros tratamos la palabra de Jesús y los mandamientos de Jesús dan cuenta de si lo amamos o no lo amamos. Este pasaje es como un padre poniendo a sus hijos en sus rodillas, como el padre de Proverbios que le dice a su hijo: hijo mío, no olvides mi ley. Hijo mío, tu corazón se apegue a mis mandamientos. Átalos en tu cuello, escríbelos en la tabla de tu corazón. Constantemente en las Escrituras, Dios confronta a sus hijos. El profeta Malaquías les dice: si yo soy un padre, si tú me llamas a mí padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? De la misma forma el Señor Jesucristo dice: ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les mando. Si Él es Señor, ¿no debemos obedecerlo? ¿No es acaso eso el significado de la palabra Señor? Por lo tanto, este tema de la obediencia es un tema que toma lugar ahora en el discurso de Jesús. Y la obediencia es el producto, el fruto del amor por Jesús. Como decía Alex, para poder obedecer, primero debemos amar. No existe la obediencia sin amor. El pasaje nos dice: si me amáis, dirás que me amas. Si me amáis, conocerás la Biblia completamente intelectualmente. Si me amáis, te sabrás de memoria la Confesión de Westminster. Si me amáis, te sabrás toda la teología sistemática. No hay nada de malo en leer la Biblia, en la confesión, en la teología sistemática. No hay nada de malo decirle a Dios: te amo, Dios. Sin embargo, eso no es evidencia del amor a Dios. Porque se pueden hacer todas esas cosas sin amar a Dios.
Se puede decir yo amo a Dios sin amarlo. Se puede conocer y leer la Biblia sin amar a Dios. La prueba y la evidencia del amor hacia Dios y hacia Cristo es, por lo tanto, guardar sus mandamientos, obedecer su palabra. El fruto del amor a Dios es cuanto valoramos, atesoramos y obedecemos su palabra. Pastor, yo amo a Dios. Pastor, yo amo a Jesús. ¿Guardas sus mandamientos? Esa es la pregunta. Porque una confesión de labios no es la evidencia del amor a Dios y el amor a Jesús. ¿Guardas sus mandamientos? ¿Te asemejas a Él? ¿Valoras su palabra? ¿Te asemejas tal vez al salmista del Salmo 119 que dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre? Ellos son el gozo de mi corazón. ¿Es la palabra de Dios el gozo de tu corazón? Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. ¿Has mirado la palabra de Dios, los mandamientos que el Señor te ha dado y has dicho como el salmista, he jurado guardar su palabra? O tal vez, como dice también acá, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿La palabra de Dios dulce para ti? Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me he apegado a tus testimonios. ¿Te has apegado tú a los testimonios de Jesús? Dame entendimiento. Oramos así. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. ¿Esto está constantemente en nuestras oraciones? Que el Señor nos dé entendimiento para poder guardar su palabra. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Y termino con este versículo. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. ¿Es la palabra de Dios más importante para ti que el dinero? ¿Es lo más valioso de tu vida? Y no solo te lo pregunto para que me des una respuesta como en una prueba, sino tu vida lo demuestra, porque ese es el punto. Si me amáis, guardaréis mi palabra, guardaréis mis mandamientos. Por lo tanto, aquí el Señor nos invita a hacer un examen de nuestra vida. Un examen a nuestra obediencia a su palabra. Un examen a nuestro amor por su palabra. Y si encontramos, y yo espero que encontremos, fallas e imperfecciones en nuestra vida, el Señor nos guía al arrepentimiento. A confesar, Señor, no te he amado como debería. Señor, no he apreciado tu palabra como debería. No he atesorado ni guardado tus mandamientos como debería. Amor no es lo mismo que obediencia. Se relacionan, pero no es lo mismo. El amor es la causa y la obediencia es el fruto. El fruto da cuenta de la naturaleza del corazón. Por lo tanto, la obediencia es un fruto del amor por Jesucristo. Por lo tanto, no sirve de nada que yo desde este púlpito te diga obedece, obedece, y esté todo el rato diciéndote obedece, obedece, obedece. Porque si tú no amas, primero, es imposible que puedas obedecer al Señor.
¿Cómo puedes obedecer si no amamos? Entonces la pregunta de fondo, si hemos encontrado que en nuestra vida hay áreas de incongruencia donde estamos desobedeciendo a Dios, la pregunta no es tanto cómo puedo obedecerlo más, sino cómo puedo amarlo más. ¿Te das cuenta? Porque si no lo amas, no lo puedes obedecer. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo amar más a Jesús? ¿Cómo puedo amar más a mi Dios? Y aquí es bueno en el pasaje verlo en su contexto más amplio. Porque esto que acabamos de leer no está aislado, sino que está en un contexto más grande. Y esto de hecho lo predicamos, Juan 14:6. Jesús enseñó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 13:1. Jesús había amado a los suyos y los amó hasta el fin. ¿Qué quiero decir con esto? Para poder amar a Dios, debo contemplar aún más el amor de Dios por mí. Yo no puedo amar a Dios si desconozco quién es Él. Por lo tanto, una profundización en el carácter de Dios y lo que Dios ha hecho por mí va a producir en mí más amor por Él. En el contexto aún más amplio de Juan enseña que de tal manera Dios amó a este mundo perdido que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo a este mundo. Verdadero Dios, verdadero hombre. Vivió una vida perfecta, cumplió todos los mandamientos del Señor. Donde tú y yo hemos fallado, Él cumplió. Muere en una cruz en lugar de pecadores, en lugar de rebeldes, en lugar de sus enemigos. En la cruz absorbe toda la ira de Dios y carga el castigo por el pecado. Todo aquel que cree en Él, le es quitada su culpa, le es quitado su pecado, le es quitada su vergüenza y se le da vida eterna. No solo eso, se levanta al tercer día victorioso sobre la muerte, sobre Satanás, sobre el pecado. Asciende a la diestra del Padre, volverá nuevamente y nos resucitará a todos nosotros para que estemos para siempre con Él. Esa es la forma en que Dios nos ha amado. Él ha abierto nuevamente el camino. Yo soy el camino. El camino fue abierto cuando su carne fue partida por nosotros. Como dice Hebreos 10, el nuevo camino vivo que ahora nos da acceso al lugar santísimo ha sido abierto por el velo, esto es su carne. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo Jesús nos devuelve a la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que dice el mensaje de la cruz? El mensaje de la cruz te dice: te amo. Te amo a pesar de lo que has hecho. Te amo a pesar de lo que eres. Te amo a pesar de que te has rebelado contra mí. Te amo a pesar de que eres mi enemigo. El Señor se ha puesto en nuestro lugar intencionalmente para poder salvarnos a nosotros. Y ese es su mensaje principal, es la mejor noticia que podría recibir hoy día. La mejor noticia que podría recibir hoy día es que Dios
te amó tanto que puso a su Hijo en la cruz en tu lugar. Por lo tanto, vuelvo a mi pregunta inicial. ¿Cómo podemos amar más a Dios para poder obedecerlo? Dejemos que el mismo apóstol Juan nos explique la dinámica. Ahora ya no en mis palabras, sino en las palabras del apóstol Juan. En la primera carta de Juan, el apóstol nos dice en el versículo 10 del capítulo 4, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. El amor no consiste en tu amor por Dios. Entonces, ¿en qué consiste el amor? El amor consiste en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Esa es la fórmula para crecer en tu amor por Dios. Conocer y creer el amor que Él ha tenido por ti, lo cual va a producir lo que dice el versículo 3 del capítulo 5. Este es el amor a Dios. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Te das cuenta del orden? No podemos amar a Dios, no podemos amar a Jesús si no estamos contemplando el Evangelio. Es el Evangelio lo que produce en nosotros amor por Él. Es el Evangelio lo que tiene el poder para transformar nuestra vida y amar a Dios de una manera que Él se merece. Por lo tanto, el Evangelio no es algo que ocupamos al principio y luego fortalecemos nuestra vida cristiana por medio de dejar el Evangelio y crecer a través de la obediencia. El Evangelio es el fundamento de la obediencia. Debemos cada vez más conocer, recibir, gustar, comer, beber, ver, contemplar la gloria de Cristo. Y eso producirá en nuestra vida amor por Dios y consecuentemente aprecio por su palabra y obediencia a su palabra. Este es su amor por nosotros y así Él te amó. Tan imperfecto como eres, tan imperfecto como yo soy. Es su amor incondicional lo que transforma nuestros corazones y lo que produce por el Espíritu Santo en nuestros corazones una vida de santidad. Es por eso que para poder obedecer más al Señor y amarlo mejor, debemos cada día sentarnos a los pies de la cruz. Hermanos, nadie, ninguno de nosotros, o si tú eres la excepción, después me cuentas después del culto, se despierta y abre sus ojos en la mañana con el deseo de obedecer todos los mandamientos de Dios. Tal vez sea tu caso, pero no es el mío. La carne es débil. Nosotros tendemos a querer hacer nuestra voluntad, a querer seguir nuestras palabras y no la palabra de Dios, y querer hacer nuestros planes y no los planes de Dios, buscar nuestra gloria y no la gloria de Dios. Está todavía eso en nosotros. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesito cada mañana, cada tarde, cada noche? Ir al Padre y decir, no merezco estar delante de ti, pero soy tu hijo solo por Jesucristo. He sido recibido, he sido perdonado, he sido amado por ti. Señor, no siento orar esta mañana, pero sé y estoy seguro de esto, que tú me amas. No por lo que yo haya hecho o sienta, sino por Cristo. Es por eso que necesitamos el Evangelio cada mañana, para recordar quiénes somos. Y por lo tanto poder vivir una vida agradable a Dios, basado en su amor por nosotros. Porque la obediencia que Dios requiere de nosotros no es una obediencia obligada, no es una obediencia por miedo.
ni como lo hacían los fariseos, una obediencia a través del orgullo, como para creernos mejor que los demás, y hacerlo con malas motivaciones, y poner la atención en las cosas externas de la obediencia y no en las internas. No somos llamados a obedecer ni por miedo ni por orgullo, sino a obedecer por amor, a obedecer por agradecimiento a Dios. Y es imposible que estemos agradecidos con Dios si no estamos constantemente recordando el Evangelio. Por eso el apóstol Pedro exhorta a la iglesia en su primera carta y les dice que no olvides el perdón de tus pecados. No olvides el Evangelio. ¿Por qué? Porque tendemos a olvidarlo. Tendemos a olvidarlo. ¿Quieres amar más a Jesús? Debes gustar y disfrutar más del Evangelio. Y de esa forma lo amarás más y lo podrás obedecer. Así que traigo ahora a tu mente la pregunta que el Señor le hizo a su apóstol herido, perniquebrado, doliente, debilitado, cuando le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y el Señor Jesús, a través de su palabra a tu vida: ¿me amas? Hijo mío, ¿me amas? Hija mía, ¿me amas? Aún el más piadoso entre nosotros necesita responder esa pregunta con humildad. Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te he fallado mucho, pero sabes que te amo, Señor. El más fuerte debe responder con humildad y el más débil tendrá esperanza en que quien se lo está preguntando tiene las manos y los pies atravesados por Él. ¿Me amas? Crezca en el Evangelio, crezca en su amor por Jesús y crezca en su obediencia a su palabra. El pasaje continúa de una manera que yo pensaba en esto en la semana, lo estaba masticando y yo como que no encontraba mucho la conexión. Yo decía, bueno, está hablando de la obediencia, de amarlo para poder obedecerlo, y luego empieza a hablar del Consolador, de que va a enviar al Espíritu Santo, y me preguntaba cómo esto se conecta. Y una cosa que pudo haberse suscitado en el corazón de los discípulos puede haber sido algo como lo siguiente: Señor, nos estás pidiendo que guardemos tus mandamientos, pero nos dejas solos, pero te vas. Pero quedamos huérfanos. El Señor ya les dijo, ¿recuerdan? Capítulo 13, versículo 33, donde yo voy y ustedes no pueden venir ahora. Pero Señor, nos estás dejando. ¿Cómo podremos ser buenos discípulos si nuestro Maestro nos deja? ¿Cómo podremos siquiera seguir sin ti? ¿Cómo podremos ser guiados en guardar tus mandamientos si tú te vas y nos dejas aquí solos? Y yo pienso que esa es la razón, y eso es lo que Jesús está respondiendo ahora cuando dice: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Por esto Él les da esta promesa. La promesa de que no se van a quedar sin ayuda, no se van a quedar sin guía, no se van a quedar sin un maestro, no se van a quedar solos ni huérfanos en esto de vivir la vida cristiana, sino que el Padre enviará otro Consolador. Y es interesante en las Escrituras
que por un lado Jesucristo no está con nosotros. ¿Alguien ha visto acá a Jesús personalmente en su cuerpo? Pedro dice: ¿a quién amáis sin haberle visto? No lo hemos visto. Y sin embargo, a pesar de que corporalmente Él no está con nosotros, sino que está a la diestra del Padre, la promesa de su ascensión es: he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, está, pero no está. ¿Cómo puede ser eso? A través de la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo mismo que pasa en la cena. En la cena Jesús está con nosotros, no corporalmente, sino espiritualmente, por su Espíritu en medio de nosotros. Y esto es lo que Él estaba diciendo. El Espíritu va a ser enviado, va a ser derramado. Y eso fue lo que ocurre en Pentecostés. Y esta es la gloriosa realidad del Espíritu Santo. Dios vive en nosotros. ¿Tú escuchaste eso? Dios vive en nosotros. Ahora Él no habita en un templo, no habita en un lugar santísimo, en un tabernáculo. Ahora Él ha hecho su morada en el corazón de los creyentes. Por eso la iglesia no es este lugar, no es el lugar. Somos cuando nosotros nos reunimos. Porque Dios vive en nosotros. Dios mora en nosotros. Tú eres llamado en la Escritura un templo de Dios. Templo de Dios. 2 Corintios 6, vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O como dice Pablo en Gálatas 2:20, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Dios habita en mi corazón a través de la obra del Espíritu Santo. El Señor le dice: os daré otro consolador. La palabra ahí es muy, muy interesante. Nada más se ocupa 5 veces en toda la Biblia. Una palabra conocida. ¿Alguien se la sabe en el idioma original? Paracletos, sí, exacto. Paracletos, ¿has escuchado eso los que son cristianos? El paracletos. Hay un hermano que siempre ora en la cárcel por el paracletos. Me pregunto si sabrán lo que significa. Pero bueno, el paracletos es lo que se traduce aquí. Paracletos en griego y acá se traduce como consolador. Paracletos es una palabra que originalmente significa uno llamado a estar contigo para ayudarte. Y en el contexto griego se utilizaba eso para, por ejemplo, cuando tú estabas en alguna especie de escollo legal, tú llamabas a un paracleto, o sea, alguien que te viniera a ayudar, una especie de abogado que intercediera por ti. De hecho, por eso en 1 Juan 2:1, cuando dice que Cristo es nuestro abogado, ahí también la palabra es paracleto. Es alguien que ayuda, es alguien que fortalece, es alguien que guía. Eso es un paracleto en el contexto original. Cristo es un paracleto, porque Él es un consolador, un ayudador, un guía. Lo fue 3 años para sus discípulos. Por eso les dice: rogaré al Padre y os dará otro paracleto, otro ayudador. Es decir, yo también soy uno. Yo he sido uno para ustedes. Es alguien que guía, ayuda, fortalece, capacita.
Entonces, Cristo en el fondo lo que está haciendo es supliendo en sus discípulos este temor de nos vamos a quedar solos, nos vamos a quedar huérfanos. Yo les enviaré la promesa del Padre para que nos anime, fortalezca y sostenga en medio de todo nuestro peregrinaje. Una vez alguien me dijo, si tan solo Jesús estuviera aquí conmigo, si tan solo lo pudiera tocar, lo pudiera ver para que me fortalezca. Está a través del Paracleto. Y por eso el versículo 18, léelo junto conmigo. Vuelve ahí, versículo 18, Juan 14, 18, les dice a sus discípulos, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y ahí no está hablando de la segunda venida. Ahí está hablando del derramamiento del Espíritu en Pentecostés. Por eso Cristo está con nosotros a través de su Espíritu. ¿Qué significa esto? No estamos solos. No estamos solos. No estamos solos en nuestro caminar cristiano. No estamos solos en nuestros miedos. No estamos solos cuando estamos afligidos. Por eso el apóstol Pablo dice, aunque todos me abandonaron en mi primera defensa, el Señor, y está hablando de Jesucristo, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, mi Salvador. ¿Quién nos fortalece en medio de nuestros miedos, tribulaciones, en medio de avanzar esta misión? ¿Quién está con nosotros avanzando? Hermano Cristian, ojalá tuviéramos a George Whitefield con nosotros, ojalá tuviera Moody con nosotros, ojalá tuviéramos miles de hombres en la historia que fueron hombres usados por Dios. Hermanos, tenemos algo mejor que eso. A Christian Gacken no, al Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo que nos capacita, que nos ayuda, nos fortalece. Por eso el apóstol Pablo puede escribir en Corintios, perseguidos, mas no desamparados. No desamparados. No estamos desamparados porque Dios está con nosotros. Cristo está con nosotros. ¿Qué es otra cosa que hace el Espíritu, de acuerdo al pasaje? Nos guía y nos enseña la verdad. Y por eso es llamado Espíritu de verdad. Espíritu de verdad. Versículo 17. Espíritu de verdad. ¿Queremos ser una iglesia espiritual? Necesitamos la verdad. Necesitamos la palabra de Dios que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Hay una mala concepción hoy de ser una iglesia espiritual. Se cree, como hablábamos, que una iglesia espiritual es una iglesia desatada, como decían, ¿no? Fogosa, todos bailando, todos danzando, todos hablando bien fuerte. Pero la verdad es que una iglesia espiritual es aquella iglesia que se ciñe a la verdad, porque el Espíritu es Espíritu de verdad. En primer lugar, hacia los apóstoles, en el versículo 26, el Señor les dice que el Espíritu Santo que fue derramado en Pentecostés os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. He conocido a personas que de pronto me dicen, no, yo no voy a estudiar para la prueba, el Espíritu me va a recordar a mí lo que yo vi en clases. O incluso hay predicadores que, tomándose de pasajes como estos, dicen, ¿para qué vamos a preparar un sermón? Es lo que el Señor entregue nomás y el Espíritu Santo hablará. Pero en el versículo 26, Jesús le está hablando a sus apóstoles respecto de que todo lo que Él les enseñó a ellos, el Espíritu se los va a recordar precisamente para que escribieran el Nuevo Testamento. Entonces, en un sentido específico, los apóstoles fueron guiados hacia la verdad por el Espíritu
Dios, el Espíritu Santo, los inspiró a ellos. Y en un sentido más general, toda la iglesia también es guiada por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Ser guiado por la palabra de Dios es ser guiado por el Espíritu. Yo no necesito una especie de influencia mística, así como que venga, así como que descienda sobre mí con esto cerrado. Esto es ser guiado por el Espíritu. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Nos dota y nos capacita para el ministerio. Y esto es especialmente lo que pasa en Pentecostés. De pronto hay una mala concepción de que el Espíritu Santo no estaba en el Antiguo Testamento y que fue dado en Pentecostés. Y si no fue dado en el Antiguo Testamento, ¿cómo rayos la gente habrá creído, me pregunto yo, si el Espíritu Santo es el que hace esa obra? ¿Cómo se regeneraron los del Antiguo Testamento si no había Espíritu Santo? El Espíritu Santo estaba en el Antiguo Testamento. Operaba en el Antiguo Testamento. Cada creyente que hay en el Antiguo Testamento fue por la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, en un sentido muy especial, en el Antiguo Testamento Dios capacitaba a través de su Espíritu a ciertos hombres judíos para la obra que Él les había encomendado. Tal fue el caso de Moisés, tal fue el caso de los jueces, tal fue el caso de los reyes. De hecho, si ustedes recuerdan la historia de Números capítulo 11, donde Moisés ya se queja contra el Señor y le dice, este pueblo quiere carne y ya no puedo con la carga de este pueblo. No puedo dirigirlo más, ya me tienen hasta acá. Moisés había sido capacitado por Dios a través de su espíritu, le había dado dones para liderar al pueblo. Entonces la respuesta del Señor fue, voy a tomar de tu espíritu, y lo puso en 70 personas. Esa capacitación, esa dotación en el antiguo pacto era solo para algunos destinados, que Dios los capacitaba para el ministerio que les había encomendado. Entonces, ¿qué es lo diferente en el nuevo pacto? Que ahora la promesa, que era la promesa de Joel, que se cumple en Hechos 2, que Cristo está diciendo en Juan 14, es que ahora el Espíritu Santo es derramado sobre toda carne, sobre toda su iglesia. En otras palabras, toda la iglesia es capacitada para servir al Señor por el poder de su Espíritu Santo. Ahora eso que antes se encontraba en Moisés o solamente se encontraba en los jueces, ahora está en todo creyente. ¿De qué forma? De muchas formas. 1 Corintios 12 nos dice que los dones son diversos. Y eso es lo que comenzó en Pentecostés y continúa hasta el día de hoy. Cristo, el ungido, ha ungido a su cuerpo, que es la iglesia, con el Consolador y nos ha capacitado y dotado para el ministerio. Así que usted no diga, si es creyente, yo no sirvo para nada en la iglesia. Por el contrario, todo verdadero creyente tiene dones. Ha sido capacitado por Dios para servirle. Finalmente el pasaje también nos está hablando de que hay una comunión íntima con Dios, como que Dios permanece en nosotros, está con nosotros cuando le amamos. Y esto podría ser una especie de paradoja con lo que yo dije al principio. El versículo 21 lo expresa así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Cómo? ¿Tengo que amar a Dios para que Él me ame? El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Luego el 23, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él.
Pero aquí no está hablando de que debemos amar a Dios para que Él nos ame de vuelta. Eso no es el Evangelio, por lo demás. Por lo tanto, lo que aquí Jesús se está refiriendo es a una especie de amor de lo que los teólogos denominan amor de complacencia. Es decir, cuando Dios está complacido con nosotros. Si usted ha creído en el Evangelio y ha sido recibido por el Padre, usted es amado por Dios, ¿sí o no? Amado por Dios, ¿cierto? Amado desde la eternidad, de hecho. Con un amor que no cambia, que no muta. Ese amor en teología es llamado amor de benevolencia. Es un amor que procede de Dios, no depende de usted, está en Dios. Por lo tanto, en sus caídas, en sus días malos, usted siempre debe recordar ese amor de benevolencia que Dios tiene con usted. Sin embargo, si usted se porta mal, no sin embargo, sino por otro lado, si usted se porta mal, si usted peca, si usted tiene una semana mala, yo te hago una pregunta. ¿Dios te sigue amando con ese amor de benevolencia? ¿Te sigue amando con el amor de benevolencia? ¿Pero está agradado con lo que estás haciendo? Y eso es lo que se conoce como amor de complacencia. O sea, esa relación ha sido rota. Si mi hijo se porta mal, yo voy a estar disgustado contra mi hijo. Pero no significa que va a dejar de ser mi hijo. Yo lo amo con un amor de padre incondicional. Sin embargo, si hace algo que me desagrada, yo lo voy a corregir. Le voy a mostrar mi molestia. Eso es lo que está diciendo Cristo. Ese es el amor que se está refiriendo. Si amamos a Dios y guardamos su palabra, va a haber una reciprocidad entre nosotros y Dios y va a haber una comunión entre nosotros y Él. Él va a habitar en nosotros y se va a manifestar entre nosotros. Por el contrario, versículo 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Entonces, esto también es una obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Estar conscientes de ese amor de Dios es algo que el Espíritu Santo hace. Por lo tanto, cada vez que usted es convencido de su pecado, ¿quién hace eso en usted? ¿Lo hace usted mismo? ¿Usted fue más inteligente que los que no se arrepienten? Es el Espíritu Santo el que lo guía a usted al arrepentimiento. Cuando usted tiene seguridad de salvación, el Espíritu Santo de nuevo. Cuando usted tiene paz en medio de sus tribulaciones, el Espíritu Santo nuevamente. Cuando usted se es amonestado a través de la palabra, fue el pastor, el Espíritu Santo nuevamente. Cuando usted es consolado en medio de sus tribulaciones y sus miedos, el Espíritu Santo es quien hace eso. El mundo no lo puede recibir. La iglesia solamente es el vaso sobre quien el Espíritu Santo actúa. Es Él y no nosotros. Por lo tanto, todo lo que somos como cristianos es debido al Dios, el Espíritu Santo, operando en nosotros. Y entre las muchas cosas que nos da paz. Y con esto cierro lo que dice el versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy, como el mundo la da. Paz aquí es una ausencia de inquietud espiritual por la seguridad del amor de Dios en toda circunstancia, lo cual resulta de un ejercicio de la fe en Cristo. ¿Lo digo de nuevo? La paz de Cristo es la ausencia de inquietud por la seguridad del amor de Dios en todo evento que resulta de un ejercicio de la fe en Cristo. Es ese sosiego que viene de Filipenses 4:6. Por nada estéis ansiosos. Es ese sosiego que viene cuando oramos en medio de una pérdida, en medio de un dolor, en medio de miedos por el futuro, nuestra alma inquieta y el Espíritu Santo, como dice Romanos 8, nos ayuda en nuestra debilidad y produce en nosotros una paz que sobrepasa
todo entendimiento. Por eso los incrédulos miran a los cristianos sufrientes y dicen, ¿qué rayos le pasa a esta persona? ¿Por qué no está destruido? ¿Por qué no está derribado? ¿Por qué no está gritando contra el suelo y tirándose de un puente? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Esa es la respuesta. Y nos ha dado una paz que viene de Jesucristo, dada a través de su Espíritu Santo. Primeramente una paz con Dios. ¿Tenemos paz con Dios? Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Y como esa relación está subsanada, a través de esa seguridad puedo tener una paz que yo puedo sentirla en cualquiera sea mi circunstancia de miedo, de ansiedad, de turbación. En conclusión, ¿qué hemos hablado hoy día? Crea en el Evangelio. Ame más a Jesús. Obedezca sus mandamientos. Agradezca por el Espíritu Santo. Sea consciente de su obra y disfrute de la paz que Él le da. Amén. Oremos al Señor.